Buenas tardes a todos nuestros seguidores de este portal noticioso facetasdeboyacá.com. Bienvenidos a este nuevo Facebook Live que realizamos el día de hoy. Vamos a hablar sobre el tema de la economía en el departamento de Boyacá y cómo todo situación que se ha generado a raíz del COVID-19 ha venido afectando la economía en nuestra región. Para el día de hoy nos acompaña el catedrático Jacinto Pineda, director territorial de la ESAP Boyacá de Casanare. Doctor Jacinto, muy buenas tardes. Ave, muy buen día y para todos buena tarde para todos y todos los de nuestros amigos de Facetas Boyacá. Bueno, doctor Jacinto, ¿cómo ve usted desde la academia toda esta afectación que ha tenido el COVID-19, el coronavirus en nuestro departamento? La economía del departamento de Boyacá fue muy afectada en el mes de abril, empezando por sectores como la industria, que representa el tercer renglón de la economía del departamento. La estructura económica nuestra está jalonada por el tema del comercio, posteriormente sigue la administración pública y los diferentes servicios, y en tercer renglón está la industria, que pesa el 11.56% y que representa 3.04 billones de pesos de los 26.7 billones de pesos que produce el departamento en un año. Es decir, se está viendo afectado uno de los sectores más importantes. ¿Cuánto cayó? Cayó en el 84.4% en el mes de abril, si lo comparamos con el mes de abril del 2019. ¿Eso en qué se traduce? En una disminución en el personal vinculado a la industria y una caída del 44% en el tema de las ventas de la industria. De igual manera, hay un sector que es clave para nosotros como la construcción y también tuvo un descenso grande, dramático en el tema en abril. Es necesario aquí precisar que la construcción se mide sobre la base de las licencias aprobadas. Las licencias aprobadas entre abril del 2019 a abril del 2020 cayeron en el 92.6%. Claro, eso es un panorama pero muy dramático. Ahora, a nivel nacional, el sector hotelero cayó en el 94% y las ventas reales del comercio por menor cayeron en el 42.4%. Eso para el departamento de Boyacá, con una economía frágil como la nuestra, es un golpe muy duro. Ahora, los procesos económicos inevitablemente afectan en primer lugar el tema del empleo. Al no haber actividad económica, pues no hay empleo. Esto hasta ahora lo estamos evidenciando. El departamento de Boyacá y tenemos un referente, Tunja. Tunja tiene una gran ventaja. Tunja, en la estructura del empleo en Tunja, hay un elemento que quizás para muchos es muy criticable, pero que en este momento nos está salvando. Y es que el empleo en Tunja depende, en el mes de abril del 2020, dependió en el 15.6% del sector público, es decir, de los empleos de gobierno. Claro, los empleos del gobierno continuaron, ¿sí? Ahí no hubo ningún problema en el tema. Entonces, quienes estaban en el sector gobiernos, pues quedaron ahí amparados. Ahora,
Se contrató en mayor nivel también, por ejemplo, en sector como la salud y algunos otros sectores mantuvieron el personal por disposición legal. ¿En qué escenario estamos? Estamos en un escenario, por ejemplo, en la ciudad de Tunja. Claro, Tunja no es tan afectado por la industria, pero por el comercio sí. Nopsa, Sogamoso y Duitama son los 3 municipios más afectados por el tema industrial. Mavi, hay un escenario muy completo, muy complicado, muy difícil. Sin embargo, aquí hay que tener mucha fuerza, mucha voluntad. Digamos que el huracán del COVID-19 ha pasado por el departamento de Boyacá y nos ha arrasado y nos ha golpeado más fuerte que en otros departamentos. ¿Por qué? Porque teníamos una industria muy ligada y tenemos una industria muy ligada al sector acero y de metales, que ocupa casi el 75% de nuestra industria. Y no tenemos, paradójico, pero estas cosas nos enseñan a vernos hacia el futuro. Nosotros no tenemos industria de alimentos. Nosotros no tenemos sino el 0.5% de nuestra industria está asociada a la cadena de alimentos. ¿Y por qué hablo de alimentos? Por 2 cuestiones. Porque los alimentos, en el caso de la pandemia, las medidas no restringían a la actividad de las empresas, de las empresas de alimentos. Y desde luego el tema de la industria de alimentos en el departamento de Boyacá es muy baja y eso nos debe llevar a reflexionar mucho, Omar. Doctor Jacinto, hay uno de los sectores tal vez más afectados con toda esta crisis, es el sector hotelero y turístico. Muchos de los municipios en nuestra región habían optado por una vocación turística. ¿Usted cómo ve la situación de ellos? Y tal vez qué salidas pueden tener estos municipios que están optando por el camino del turismo. Marbet, es una situación muy complicada. O sea, muchas de las decisiones que nosotros tomemos hacia el futuro están ligadas al comportamiento del COVID-19. Sí, sí, el COVID-19, que hoy pasa por América Latina con toda su fuerza, no encuentra una curva de descenso, la situación va a ser muy compleja. Entonces, aquí no se trata de sacar la bolita de cristal y decir qué va a pasar al futuro. Aquí se trata de decir, somos los ciudadanos responsables para evitar y tomar las medidas que se están tomando acertadamente desde el gobierno nacional y desde los entes territoriales. Eso está muy supeditado a esto. Segundo lugar, bueno, ¿qué es lo que se debe hacer? Hay actividades que se van a demorar mucho más. Por ejemplo, ya vimos cómo el sector educativo que buscaba reabrir sus actividades a partir de agosto para el segundo semestre. Hoy hay una situación muy compleja. Muchos de los padres de familia no van a enviar sus hijos a estudiar. Entonces, esto es un tema muy generalizado. Es hoy, por ejemplo, en estas circunstancias, ¿quién sale a pasear? ¿Quién sale a pasear? Es muy complicado. Primero tenemos que restablecer el tema del transporte y otros aspectos que están ligados al tema hotelero. Claro, Marbet, lo que usted dice. ¿Qué vamos a hacer con los municipios que encontraron en el sector turístico su vocación y hoy se ven en esta situación? Y hoy se ven en esta circunstancia. Es preciso decir 2 cosas. Lo primero que hay que hacer es cómo podemos no golpear el empleo. O sea, aquí la clave, esto pasa, el momento, el hoy, pasa por mantener el tema del empleo. Será inmediatamente que nosotros comencemos a mirar a través del gobierno departamental y el municipal para que encontremos una coordinación con el gobierno nacional a ver cómo no se afecta, por ejemplo, al norte y Gutiérrez, a municipios del Cocuy, de Huicán y muchos otros municipios que estaban muy dinámicos en el tema de lo del Nevado. Entonces, para colocar un ejemplo,
Hay otros muchos municipios, Villa de Leyva es uno de los municipios más golpeados. Es realmente el tema del turismo va a ser de los últimos que inicie ahora. Ahora, ¿cómo mantenemos el tema del empleo? Nosotros estamos hablando de subsidio de empleo y hay que mirar cómo se generaliza el subsidio de empleo. La situación es muy complicada, sobre todo para un departamento que quería encontrar caminos de prosperidad a través de la industria hotelera y hoy tenemos que llegar a este escenario tan terrible. Doctor Jacinto, el gobierno nacional ha tratado de buscar alternativas para aliviar de pronto un poco la carga económica que tienen los ciudadanos del común. Y pues dentro de esas iniciativas que ha lanzado el gobierno nacional está el día sin IVA, que el primer día sin IVA se va a realizar el próximo viernes. ¿Usted realmente piensa que esta es una iniciativa que de verdad nos va a ayudar a los ciudadanos del común que de pronto tenemos de pronto nuestra billetera afectada, nuestra economía afectada con todo esto? Porque bueno, lo que hemos sabido del día sin IVA es que solamente va a cubrir algunos elementos que no son propiamente los de la canasta familiar, ¿no? Ropa, juegos, juguetes, electrodomésticos, entre otros. ¿Usted qué piensa al respecto? Realmente aquí hay que tomar dos elementos que son claves. Primero, si tenemos una caída de 42% del comercio, de las ventas, una manera de estimular la compra es el tema del IVA, ¿sí? Que es un impuesto pues, que afecta y que se impone a las ventas. Hay que tener en cuenta entonces que en ese primer lugar lo que se busca es cómo generar demanda, cómo mover la economía. Y sin lugar a dudas, aquellos que tengan posibilidades tendrán la oportunidad de comprar. Entonces, estas son medidas de choque que buscan activar. Y desde luego, tiene toda la razón. Bueno, ¿quién va a comprar hoy un electrodoméstico? Sí, es muy complicado. Pero hay personas que tienen, por ejemplo, que han mantenido sus niveles de ingreso y muy seguramente estarán interesados en aprovechar esta ocasión. Es, es muy selectiva, es excluyente, sí, es lógico, tiene muchos problemas, pero el propósito central es mover la economía, mover la demanda, es un tema central. Ahora, claro, se han presentado problemas, hay denuncias ciudadanas de que se ha buscado ahora compensar lo del IVA subiendo precios, en la superintendencia, el gobierno y los propios gremios económicos han dicho que no, que buscan es una posibilidad y bueno, pero ojalá esto se haga de manera ética en medio de todas las circunstancias y más que ética se haga con responsabilidad y que entiendan los oferentes, los centros comerciales, los almacenes, que no es la oportunidad, que es una oportunidad para todos, que involucra a ellos para mover ventas y al ciudadano para verse beneficiado y generar demandas. En esta lógica del mercado debe ayudar a oferentes y consumidores. Es un día y eh, es una idea muy interesante, claro, con las limitaciones. No va sino hasta cierto tope, porque eso también afecta ingresos. El IVA es de los impuestos más importantes para nosotros. Por lo tanto, es una lógica muy complicada porque necesitamos generar, como sea, necesitamos generar demanda. Demanda. En estas crisis no hay otro camino, sino que a través del Estado se genere demanda. Reducir, por ejemplo, impuestos es como incentivar esta posibilidad de una mayor demanda. Mire, precisamente ayer se autorizó o se le dio un concepto mejor, un concepto favorable al gobierno para romper la regla fiscal durante el año 2020 y 2021. ¿Qué es eso? El Estado hoy se puede endeudar más. ¿Por qué? La regla fiscal dice que el Estado no puede gastar más de lo que le ingresa. En esta situación es muy complicado. Entonces ya se dio un concepto para que se rompa la regla y el Estado pueda endeudarse. Pero eso algún día tendremos que pagar.
¿Usted cree que estas iniciativas pueden volverse de pronto recurrentes, como la del Día Sin IVA? Si de pronto después de este ejercicio que se va a realizar el fin de semana, se puede de pronto ampliar tal vez para otros sectores del mercado. ¿Sería posible en una economía como la de nuestro país? Eh, Marvel, vuelvo a insistir, esto está muy supeditado al comportamiento que tenga el virus. Si esto se agrava, yo no sé, es un escenario muy pesimista. Y por eso el llamado de atención es a la disciplina, a contribuir desde el ciudadano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una lógica muy complicada. El Estado, la economía del Estado es como la de cualquiera de nosotros, de nuestro bolsillo. Si no tenemos con qué comprar, nos toca valernos. Y para endeudarnos hay que tener ciertas garantías. El Estado colombiano, en medio de todo, el Estado colombiano tiene un buen nombre, le prestan plata, pero esto también va a llegar un momento en el cual no podamos endeudarnos más. Entonces, ¿cuál es el gran problema? ¿Cómo hacemos para generar ingresos? El Estado vive de los impuestos fundamentalmente. Es una situación muy complicada. Por eso, para no llegar a ese escenario donde tengamos que decir algún día bueno, que se deben exonerar del IVA todos los artículos, bienes y servicios que están grabados, ¿sí? Por favor, tenemos que hacer que esto no se siga grabando. Si esto se sigue grabando, el escenario no es nada, pero nada optimista. Y le voy a decir una cosa que es más complicada. Algunas ciudades lo pueden soportar, pero los municipios pequeños, que es donde está la mayor parte de los pobres de Colombia, no tienen recursos cómo resolver y cómo enfrentar esta pandemia. Ese es el gran dolor de patria que a uno le da. Ese batir de trapos rojos, de gente pidiendo cómo alimentarse, donde esto no mejore, esto va a ser mucho peor y mucho peor para nuestro departamento que tiene tanta pobreza, tanta pobreza. Bueno, doctor Jacinto, muchísimas gracias por brindarnos este espacio. A todos nuestros seguidores de Facetas de Boyacá, muchísimas gracias también por seguir este Facebook Live. Los esperamos próximamente en una nueva misión para tratar estos temas que nos interesan a todos. Muchas gracias. Marvel, muy amable a usted y a Facetas de Boyacá. Y finalmente, una frase. Nosotros no podemos caer en la desesperanza. Tenemos que ser muy optimistas que de esto pronto saldremos. Y eso requiere que los boyacenses le pongamos corazón, imaginación, creatividad, resiliencia. Del resto estamos condenados a vivir una dura situación. Así que mucho ánimo.